bacteriana. Como ya dijo la doctora Lagunas, mi coordinador es el doctor Fernando Daniel Alcántara, que es nuestro R2 de medicina interna. Vamos a empezar primero con el caso clínico. A ver, déjenme ver quién está. Fanny, ¿me puedes ayudar a leerlo y a contestar hasta la primera pregunta, por favor? Se trata de femenina de 28 años, quien se presenta al servicio de urgencias por la presencia de cefalea, fiebre y rash cutáneo. La paciente se encontraba bien hasta el día de su admisión, cuando se despertó con una cefalea generalizada severa. La cefalea empeoraba con el movimiento, no mejoró con paracetamol ni ibuprofeno, y se acompañó de náuseas y vómito en una ocasión de contenido gastroalimentario. La paciente regresó a la cama y se despertó varias horas más tarde con mialgias generalizadas y febrícula. En ese momento notó la presencia del rash en su abdomen, tórax y brazo derecho. Las lesiones eran pequeñas, eritematosas, planas, no causaban prurito y no eran dolorosas. A su llegada al servicio de urgencias, ya había desarrollado rigidez de cuello y recordó que a la edad de 9 años ya había tenido un episodio de meningitis con síntomas muy similares a los actuales. No tenía antecedentes de otitis media, sinusitis, neumonía o infecciones de la piel. Su cartilla de vacunación se encontraba completa, incluyendo la vacuna para meningococo serotipos A, C, I y W. No había realizado viajes recientes ni se había expuesto a personas enfermas. No fumaba, no tomaba alcohol ni consumía drogas ilícitas. A la exploración física está alerta y orientada en sus 3 esferas. Su temperatura es de 39 grados centígrados, frecuencia cardíaca 122, TA de 122/68 y una saturación de 98%. Tenía petequias dispersas en el tórax, en el abdomen y los muslos y una lesión purpúrica en el hombro derecho. Y bueno, esas son las imágenes, ¿no? Y estos son sus laboratorios que se le tomaron. De las siguientes, ¿cuál le parece la opción más apropiada? A, realizar una tomografía de cráneo. B, iniciar el tratamiento con vancomicina más ceftriaxona. C, realizar una punción lumbar. O D, iniciar el tratamiento con ampicilina. ¿Cuál crees tú que sea la correcta? Yo diría que la C. Bueno, ahí se mencionan que los datos de herniación, porque anteriormente se recomendaba que antes de una punción lumbar se hiciera una tomografía para ver si no existía riesgo de una herniación, pero pues el riesgo de hacer una herniación es menos del 1%, entonces pues pondría la C. Exactamente, además pues esta paciente no tiene ningún dato clínico que nos haga pensar que podría tener alguna anormalidad en los estudios de imagen, como podría ser, por ejemplo, papiledema, una alteración del estado de conciencia. Y la B, ¿por qué no podría ser? ¿La cuál? La B. Iniciar tratamiento, pues porque primero tengo que verificar, ¿no? Si hay o no una meningitis. Ajá. Bueno, generalmente este es el Porque, o sea, puede ser de origen bacteriano o de origen viral, entonces tengo que ver las características. Bueno, sí, así es. Además, bueno, este sí es el tratamiento empírico que se utiliza para las meningitis bacterianas. Sin embargo, si nosotros empezamos nuestro tratamiento antes de iniciar una punción lumbar, pues el rendimiento de los cultivos va a disminuir mucho. Ajá. Y pues el tratamiento con ampicilina tampoco es verdad, porque no estamos pensando que se trate de una meningitis por listeria. Y, bueno, ¿alguien más me puede ayudar a leer esta misa? ¿O quién más está? Belardo, misa. Voy. Se procedió a realizar la punción lumbar y a tomar hemocultivos. Estos fueron los resultados obtenidos del análisis de líquido cefalorraquídeo. A ver si quieren les voy leyendo mientras la pregunta. Posteriormente se le inició tratamiento con fluidos intravenosos, ceftriaxona, vancomicina, dexametasona,
paracetamol y se le realizó reposición de electrolitos en espera de los resultados de los cultivos. ¿Cuál cree que sea la causa de la sintomatología de esta paciente? ¿Cuál crees que sería, Abelardo? Voy, espérame. Em, meningitis por neumococo. Una meningitis por neumococo. ¿Por qué crees tú que es por neumococo? En este caso, por el conteo de las células, tiene un aproximado de 217 y normalmente en las meningitis por este tipo de enfermedades llegan a ser arriba de 100. ¿Qué otro? Las proteínas están elevadas. La glucosa. Pero en la exploración clínica, ¿no hay algo que te llamara la atención? Sí, cierto, perdón. El exantema que tenía es sugerente de meningitis por meningococo. Sí, cierto. Ajá, exactamente. El meningococo es en la etiología en donde más frecuentemente vamos a encontrar este tipo de rash. Y bueno, después de aproximadamente 24 horas de incubación, se detectó el crecimiento bacteriano en los medios aerobios. La atención reveló diplococos intracelulares y extracelulares gram negativos con forma de grano de café. Esta es la imagen. ¿Y qué esquema de tratamiento utilizaría después de haber obtenido el resultado microbiológico? Eduardo. ¿Sí me escucho? Sí. Sí. Pues con el meningococo solamente la ceftriaxona. Ajá, exactamente. La ceftriaxona va a ser el tratamiento de primera elección. Y bueno, también es importante ver en este caso que hay un número muy importante de meningitis bacterianas en el cual el líquido cefalorraquídeo puede no tener ninguna alteración. Y en este caso, las anormalidades leves que presentó este paciente, pues podrían indicar que se encontraba en una fase muy temprana de su enfermedad. Y aunque ésta haya recibido una vacunación para Neisseria meningitidis en la infancia, pues es posible que se haya infectado con un serogrupo diferente a los que cubre la vacuna, que son los A, el C, el Y y el W135. Y bueno, finalmente resultó que esta paciente tenía una alteración en alguna de las proteínas del complemento y por eso es que presentó 2 episodios de meningitis. Y bueno, ahora sí ya vamos a empezar con el tema. Antes de empezar a hablar propiamente de la meningitis, pues es importante diferenciarla de lo que es una encefalitis y una encefalopatía. El Consorcio Internacional sobre la Encefalitis definió ciertos criterios clínicos que nos van a ayudar a hacer un diagnóstico de esta entidad. El criterio mayor pues va a ser un estado mental alterado. Este se va a caracterizar por una disminución en el estado de conciencia, por letargia o por un cambio en la personalidad y además debe estar acompañado de por lo menos 2 de los siguientes criterios menor, que son una fiebre mayor a 38 grados centígrados en las primeras 72 horas de la presentación, la presencia de convulsiones que no se pueden explicar por un trastorno preexistente, un nuevo déficit neurológico focal, leucitosis en el líquido cefalorraquídeo y estudios de imagen o un electroencefalograma que sean compatibles con un diagnóstico de encefalitis. Por otro lado, pues la encefalopatía se va a definir clínicamente como un estado confusional sin déficit neurológicos focales. Este no va a implicar una etiología y aunque puede ser causado por enfermedades cerebrales orgánicas, es muy frecuente que este se presente secundario a una enfermedad sistémica, como por ejemplo pues la encefalopatía hepática o la encefalopatía urémica, que es muy frecuente que nosotros los veamos en el hospital. Y bueno, finalmente, pues la meningitis va a ser una inflamación de las meninges
y del espacio subaracnoideo. Esta puede ser causada por lo general por infecciones por cualquier tipo de microorganismo. Sin embargo, también hay algunos casos en los que es ocasionada por algunas enfermedades neoplásicas o incluso reumatológicas. Y pues clínicamente se va a caracterizar por la presencia de signos de meningismo, sobre todo rigidez de cuello y los signos de Kernig y de Brudzinski. Y bueno, entonces, pues, ¿qué es una meningitis bacteriana? Esta se va a tratar de una inflamación del espacio subaracnoideo que va a ocurrir en respuesta a la presencia de bacterias y de sus productos bacterianos. Esta va a ser considerada como una emergencia médica, neurológica e incluso a veces neuroquirúrgica, por lo que es muy importante pues que se aborde de manera multidisciplinaria. Típicamente se describe que la meningitis va a estar caracterizada por una tríada clásica que va a consistir en rigidez de cuello, fiebre y estado mental alterado, y se va a acompañar de pielocitosis, es decir, de un recuento celular aumentado en el líquido cefalorraquídeo, particularmente de leucocitos polimorfonucleares. Y pues más adelante vamos a ver realmente en qué porcentaje de casos se presenta esta tríada. Y bueno, en cuanto a la epidemiología y la etiología, pues en los últimos 30 años esta ha cambiado de manera muy importante en cuanto a los microorganismos causantes y en cuanto a los grupos de edad afectados. Estos cambios se han debido principalmente pues a la introducción a gran escala de las vacunas conjugadas contra Haemophilus influenzae, contra el neumococo y contra el meningococo. Actualmente la principal carga de la enfermedad pues todavía se encuentra en África subsahariana. Aquí las tasas de incidencia van a ir de 10 a 40 casos por cada 100,000 habitantes. En este continente existe una región geográfica bien delimitada que se conoce como el cinturón de la meningitis. Este se va a extender de Senegal hasta Etiopía y pues se caracteriza porque aquí se presentan de manera intermitente epidemias por Neisseria meningitidis. Y en este caso, pues las tasas pueden alcanzar hasta el 1% de la población en sus peores brotes. Generalmente estas epidemias pues han sido causadas por el serogrupo A. Sin embargo, en los últimos años también ha habido epidemias causadas por los serogrupos X, W y el C. Bueno, y por otro lado, en Europa y en Estados Unidos, las tasas de incidencia por lo general van a ir del 0.7 al 7.1 casos por cada 100,000 habitantes. Y bueno, como ya les mencioné, pues la etiología también va a depender mucho del grupo de edad. En los neonatos, los microorganismos que vamos a encontrar más frecuentemente van a ser la Streptococcus agalactiae o Streptococcus del grupo B y la Escherichia coli. Aquí vamos a dividir a la meningitis en dos tipos. La meningitis temprana, cuando ocurre en la primera semana de vida, que generalmente se va a transmitir de manera vertical, y la meningitis tardía, que ocurre de la segunda a la sexta semana de vida, y por lo general aquí su transmisión va a estar asociada a los cuidados de la salud o va a ser de manera horizontal. En los niños menores de 5 años, los principales microorganismos que se van a encontrar van a ser el neumococo y el meningococo. Históricamente, pues el Haemophilus influenzae también era una de las bacterias más frecuentemente encontradas en este grupo de edad. Sin embargo, a partir de la introducción de la vacuna en los años 90, pues su incidencia ha disminuido al grado de que prácticamente ya no existe de manera virtual. Y si se llega a dar un caso de meningitis por este microorganismo, pues es niños que no están vacunados o porque son serotipos diferentes al B, que es el que cubre la vacuna. Y bueno, finalmente en los adultos, que es pues lo que nos interesa a nosotros, la mayoría de los casos van a estar ocasionados por el neumococo y el meningococo en un 85%. Y la tercera causa más frecuente va a ser Listeria monocitogenes,
que se va a presentar sobre todo en adultos mayores y que además puedan tener algún estado de inmunodepresión, como son los pacientes alcohólicos, los pacientes que tienen cáncer o los pacientes que toman algún fármaco inmunosupresor. Existen otras causas todavía mucho más raras de meningitis, como son, por ejemplo, el Streptococcus suis. Se va a encontrar sobre todo en aquellos países que se dedican a la cría de cerdos, como por ejemplo Hong Kong, China, Tailandia, Vietnam. Y generalmente el factor de riesgo más importante en este caso va a ser la presencia de asplenia. Aunque muy raramente va a causar la muerte de los pacientes, sí se ha visto que por lo menos en la mitad de los casos va a dar lugar a una hipoacusia bilateral permanente. Y después tenemos el Staphylococcus aureus, que también puede producir una meningitis bacteriana concomitante a una endocarditis infecciosa, pero esto en realidad es muy raro. Y bueno, los principales factores de riesgo que vamos a tener van a ser el hacinamiento, la asistencia a guarderías, que va a ser sobre todo importante en los pequeños, ya que se van a encontrar en contacto muy estrecho en un espacio relativamente pequeño. El bajo nivel socioeconómico y el bajo nivel educacional, que en realidad van a ir muy de la mano del hacinamiento. El tabaquismo, que es el principal factor de riesgo en los pacientes jóvenes e inmunocompetentes, porque pues como ya saben, va a alterar el mecanismo de aclaramiento mucociliar, va a dañar la mucosa respiratoria y va a favorecer la colonización, sobre todo el neumococo. El alcoholismo, que también es un factor de riesgo en general para todas las enfermedades infecciosas. En cuanto a la etnicidad, pues se ha visto que algunos grupos afroamericanos, algunos nativos de Alaska y algunos indios americanos tienen una mayor incidencia de la meningitis, pero pues en realidad esto también podría estar asociado con el nivel socioeconómico. Y los factores de riesgo más importantes que vamos a encontrar para esta patología pues son la inmunosenescencia, la presencia de comorbilidades y la inmunosupresión, ya sea por diabetes, por VIH, porque esté tomando algún fármaco inmunosupresor o por cualquier cosa que se les ocurra a ustedes. Y bueno, ahora vamos a empezar con la fisiopatología. Pues las bacterias van a alcanzar el espacio subaracnoideo a través del torrente sanguíneo o a través de infecciones en sitios contiguos, ya sea, por ejemplo, los senos paranasales o el oído interno. Se asume que la vía hematógena de transmisión va a ser la más importante de todas. Y bueno, este proceso va a involucrar la colonización de la mucosa por las bacterias, la invasión, la supervivencia y la replicación en el torrente sanguíneo y finalmente su paso a través de la barrera hematoencefálica. Para explicarles ahorita la fisiopatología me voy a enfocar sobre todo en el neumococo, que es la principal etiología. Bueno, la nasofaringe humana va a ser el principal reservorio del neumococo. Generalmente aquí va a dar lugar a una infección asintomática. Las tasas de colonización por este microorganismo pues van a ser más altas en los niños, de un 37% aproximadamente y alcanzando hasta un 58% en casos de hacinamiento. Lo mismo va a suceder con los adultos. Si se encuentran hacinados, las tasas van a alcanzar hasta ser del 40%. Esto es muy frecuente que ocurra pues en los hospitales, en los refugios y en las prisiones. Y bueno, durante la colonización, las principales prioridades del neumococo van a ser la adherencia, la nutrición y su replicación. Para lograr estos objetivos, pues el neumococo se va a tener que enfrentar con las barreras naturales y el sistema inmune del huésped, así como los otros microorganismos comensales que también se encuentran colonizando los epitelios. La primera barrera con la que se va a enfrentar el neumococo va a ser con la capa mucosa del epitelio.
Para esto, el neumococo va a excretar ciertas exoglucosidasas, incluyendo la neuroaminidasa A, la neuroaminidasa B y la beta-galactosidasa A, que lo que van a hacer es disminuir la viscosidad del moco y de esta manera prevenir su atrapamiento. La lisozima también va a intentar degradar la pared celular de peptidoglucanos, pero para esto, pues el neumococo igual va a secretar una N-acetilglucosamida de acetilasa A y una O-acetiltransferasa. Igual en el epitelio se va a secretar la inmunoglobulina A, pero pues el neumococo igual va a tener su inmunoglobulina A proteasa que va a impedir que se opsonice su célula. Y bueno, el siguiente paso pues va a ser la adherencia al epitelio. Esto lo va a lograr a través de los receptores GalNAc que se encuentran recubriendo la superficie epitelial y que se van a unir a los antígenos bacterianos y facilitando de esta manera la translocación bacteriana. Finalmente, pues los meningococos, los neumococos van a tener una enolasa que lo que van a hacer es destruir las uniones intercelulares para de esta manera lograr migrar de una manera pericelular y llegar al torrente sanguíneo. Una vez que las bacterias se encuentran en el torrente sanguíneo, pues aquí igual se van a enfrentar al medio bactericida de la sangre. Y la cápsula del neumococo, que es considerada el factor de virulencia más importante, va a ser antifagocítico y va a actuar como un escudo inerte que va a impedir el depósito de los factores del complemento, principalmente del factor C3b. Otras proteínas de superficie que van a ser igual muy importantes para la fisiopatología de esta enfermedad van a ser las proteínas de superficie A y C. La proteína de superficie A va a prevenir la activación del C3b, esto al interferir con el factor B del complemento. Y la proteína C también va a favorecer la degradación de C3b al unirse al factor H. Y bueno, finalmente, pues las bacterias necesitan hacer uso de los reservorios del hierro de nuestro huésped para realizar sus procesos fisiológicos bacterianos, ya sea la transcripción del ADN, la generación de energía y su metabolismo en general. Para esto se va a valer de diferentes mecanismos el consumo de hierro. Y bueno, la garganta encefálica puede hacerlo de manera paracelular a través de la ruptura igual de las uniones estrechas o de daño epitelial a través del transporte transcelular por mecanismos activos o pasivos, o puede atravesar se cree que el neumococo, el mecanismo que más utiliza va a ser el transcelular. Y pues una vez que los bacterios alcanzan el espacio subaracnoideo, en realidad va a ser muy fácil que logren sobrevivir, ya que los mecanismos de defensa del huésped prácticamente son ineficaces contra las bacterias que tienen cápsula. Y bueno, después como ya lo mencioné, la meningitis bacteriana pues va a ser una emergencia médica y su reconocimiento y tratamiento tempranos van a ser muy importantes. Su presentación clínica por lo general va a variar dependiendo de la edad, de las comorbilidades y de la severidad de la enfermedad. Los adultos típicamente se van a presentar con signos de irritación meningia y de inflamación cerebral, aunque solo una minoría de ellos se van a presentar con la tríada clásica de fiebre, de rigidez de nuca y de alteración del estado de conciencia. Otros de los signos y síntomas habituales que se han descrito para esta patología son la fotofobia, la cefalea, las náuseas, los vómitos,
los síntomas neurológicos focales, incluyendo la afasia o la hemiparesia, la parálisis de nervios craneales o el papiledema, e incluso algunos pacientes pueden llegar a presentar un síndrome de presión intracraneal elevada. Y algunos de los MIPS presentes, ¿me podría decir en qué consiste la triada del síndrome de presión intracraneal elevada? Es con la tríada de Cushing. Ajá, ¿en qué consiste? Consiste en una elevación de la presión arterial, una disminución del estado de conciencia y una disminución de la frecuencia respiratoria. ¿Alguien más? Bueno, sí va a ser la presencia de hipertensión, bradicardia y alteraciones en la respiración. Ajá. Y bueno, también existen algunas pistas que nos pueden hacer sospechar sobre la etiología de esta enfermedad. Por ejemplo, en el caso de la Neisseria meningitis, como ya vimos en el caso clínico, pues es muy característico la presencia de petequias que no van a desaparecer a la digitopresión. Sin embargo, el rash también puede ser maculopapular o incluso estar ausente, que es lo más frecuente. Pero, por ejemplo, si nos encontramos en el contexto de una epidemia bien establecida, pues debemos tener una alta sospecha de que se trate de este microorganismo. Para el Streptococcus pneumonia existen ciertos factores predisponentes, como son la otitis media, la sinusitis y la mastoiditis, porque pues, como ya vimos en la fisiopatología, pues el neumococo frecuentemente se va a encontrar colonizando estos epitelios. También puede haber implantes cocleares, antecedente de infección por VIH o asplenia. Y en cuanto a Listeria monocytogenes, pues la vamos a sospechar en todo aquel paciente que sea mayor de 50 años. Y bueno, un estudio muy representativo que se publicó en el New England y que fue llevado a cabo en los Países Bajos, valoró 696 episodios de meningitis de la comunidad, y lo que llegó a la conclusión de este estudio es que únicamente en 44% de los casos se encontró la tríada clásica. Lo que sí se vio es que en la mayoría de los casos estaba presente la tríada era en aquellas meningitis ocasionadas por neumococo. Y bueno, por otro lado, en el 95% de los casos sí se encontró que los pacientes tenían al menos 2 de los siguientes signos o síntomas: cefalea, fiebre, rigidez de cuello o alteración del estado mental. Y bueno, aquí como pueden ver en la tablita, la cefalea se presentó en el 87% de los casos, la rigidez del cuello en 83%, la fiebre en 77%, una escala de coma de Glasgow menor a 14 puntos en el 69% de los casos y coma en el 14% de los casos. El rash cutáneo únicamente estaba presente en el 26% de los casos, y las especies más frecuentemente que causaron esto fueron Neisseria meningitis en 162 de los episodios, el neumococo en 8 y el Staphylococcus aureus únicamente en 2 de los episodios. Y bueno, aquí está esta otra tablita que igual hicieron son varios estudios que se hicieron, incluyendo que les acabo de mencionar de Países Bajos, en el cual igual valoraron cuáles eran los signos y síntomas más frecuentes, y pues prácticamente todos ellos llegaron a la misma conclusión. La tríada clásica aparece en menos del 50% de los casos, y pues los síntomas más frecuentes van a ser la cefalea, la rigidez de cuello y la fiebre. Y bueno, en muchos estudios también se ha valorado la utilidad de los signos de
Kernig y de Brunzinski, así como de la rigidez del cuello. Y pues se ha llegado a la conclusión de que estos realmente pueden llegar a tener una utilidad pues muy dudosa, porque van a depender sobre todo del explorador. Alguno de los internos que me quiera recordar en qué consisten los signos de Brunzinski y de Kernig. Mm. ¿No hay internos? Sí, sí hay algunos MIPS. Déjame ver quiénes están. Creo que Ale Castillo es MIP. Es que como son tantos, Jania también. ¿Volver a repetir la pregunta, por favor? Es que Ajá. ¿En qué consisten los signos de Brunzinski y de Kernig? el de kerning no es cuando se pone al paciente acostado y se le pide que, bueno, elevas la rodilla y si hace flexión de la nuca es positivo cuando tú elevas la rodilla. No. No, mira, el de Kernig, cuando se levanta, el paciente debe estar acostado y cuando se levanta una extremidad, llega a un punto en el que el paciente empieza a sentir dolor y flexiona la rodilla. Ajá, ese es el signo de Kernig. Y el signo de Brunzinski es igual, cuando se flexiona de manera pasiva el cuello, pues el paciente involuntariamente va igual a flexionar las rodillas. Ujú. Y después tenemos otro signo que es la acentuación de la cefalea, que al paciente se le hace girar varias veces la cabeza y eso va a ocasionar que pues la cefalea empeore. Ujú. ¿Sí? ¿Ya no les quedó duda de eso? Bueno, pues como pueden ver aquí en la tablita que tengo acá arriba, pues la especificidad de estos signos y síntomas van a ser en realidad, digo, de estos signos van a ser muy baja y la sensibilidad todavía es mucho más baja. Por lo tanto, no podemos utilizarlos ni para excluir ni para establecer el diagnóstico de una meningitis bacteriana. En el cuadrito de abajo, pues es un estudio más reciente, igual en el que se valoró la sensibilidad y la especificidad de estos signos y lo que se encontró es que la acentuación de la cefalea pues es el que más se va a correlacionar con una pleocitosis en el líquido cefalorraquídeo. Sin embargo, el signo que va a ser de mayor utilidad va a ser la rigidez de nuca, ya que lo podemos valorar incluso en aquellos pacientes que tengan una disminución del estado de conciencia. Y bueno, pues para el diagnóstico, aquí tenemos el algoritmo de las guías de la ITSA. Cuando nosotros sospechemos de que un paciente tiene meningitis, lo que debemos ver es si el paciente se encuentra en un estado de inmunocompromiso, si tiene antecedentes de enfermedad del sistema nervioso, si tiene convulsiones de reciente inicio, si ha tenido papiledema, una alteración del estado de conciencia o déficit neurológicos focales. Si no ha tenido nada de esto, pues podemos proceder a realizar con seguridad nuestra punción lumbar y a tomar hemocultivos. Y ya después iniciar nuestra terapia empírica y el tratamiento con dexametasona. Uh-huh. Y ya una vez que tengamos los resultados del líquido cefalorraquídeo y que estos sean consistentes con una meningitis bacteriana y además nuestra tinción de Gram sea positiva igual, pues ya vamos a dar nuestra terapia dirigida. Pero si alguno de los estados que ya les comenté acá arriba sí están presentes, únicamente vamos a tomar los hemocultivos y vamos a iniciar de manera inmediata nuestra terapia empírica, hasta que tengamos una tomografía que nos diga que podemos realizar con seguridad nuestra punción lumbar. Bueno, la punción lumbar pues va a ser muy importante para realizar nuestro diagnóstico de meningitis.
Sin embargo, siempre va a ser muy importante valorar en qué pacientes es necesario realizar un estudio de imagen para minimizar el riesgo de herniación cerebral secundaria a la realización de este procedimiento. Aunque también debemos tomar en cuenta que en algunos casos, pues esto nos podría llevar a un retraso en el inicio del tratamiento y por lo tanto a una mortalidad incrementada. En esta tablita que tenemos aquí al lado, pues les puse las principales contraindicaciones para realizar este procedimiento. Por su importancia en esta patología, pues van a destacar las lesiones intracraneales ocupantes de espacio, por ejemplo, los empiemas subdurales, los abscesos epidurales, los abscesos cerebrales, los infartos cerebrales o el hidrocéfalo obstructivo, que pueden llegar a complicar una meningitis bacteriana y pues en estos casos no va a ser posible realizar nuestra punción lumbar. Otras contraindicaciones importantes que vamos a tener pues van a ser la presencia de trastornos de la coagulación, infecciones locales en el sitio donde vamos a realizar nuestra punción o la presencia de anormalidades del desarrollo, ya sean espinales o craneales. Y bueno, las convulsiones de reciente inicio, la inmunosupresión, los antecedentes de lesiones intracraneales como los que ya les comenté, la presencia de papiledema, déficit neurológicos focales y alteraciones del estado de conciencia, pues nos van a predecir que existe una alteración en los estudios de imagen y es en estos casos cuando vamos a proceder a realizarlos. Si no existe nada de esto, pues como ya les dije, con toda seguridad podemos realizar nuestra tomografía, nuestra punción lumbar, perdón. Y bueno, aquí les puse algunas imágenes en las cuales están contraindicadas la realización de la punción lumbar. En la imagen de la izquierda, ¿alguien de los residentes me puede decir de qué son imágenes características estas? Fer. ¿O quién está? Ah, no está Fer. Adri, las imágenes son una tomografía simple y suelen observarse en Si quieres. datos de Bueno. edema cerebral. Por ejemplo, en la que dice la B, vemos que están se me fue el nombre. Los ventrículos están aumentados de tamaño. En la C, pues podemos ver dos lesiones en el lóbulo temporal, en anillo, que realzan, parece, el contraste. Bueno, miren, en la imagen A se trata de un infarto cerebral, en la imagen B tenemos un hidrocéfalo, en la imagen C son unos abscesos cerebrales y en la imagen D pues se trata de un edema cerebral generalizado. Y pues en las imágenes de la derecha, también en los paneles A, tenemos la presencia de hidrocéfalo y de un edema cerebral generalizado. Y en los paneles B y C ya se observa la presencia de obliteración de las cisternas basales. Esto es antes de una punción lumbar. Y después le realizaron una punción lumbar al paciente y 23 horas después le volvieron a tomar estas imágenes de tomografía en donde ya se observa una obliteración completa de las cisternas basales y una herniación cerebral a través del foramen magno. Y bueno, el siguiente paso para que nosotros hagamos nuestro diagnóstico de meningitis bacteriana va a ser la examinación del líquido cefalorraquídeo. La apariencia de la muestra va a ser muy importante, ya que esta puede aparecer turbia o en algunos casos ser francamente purulenta, aquí como lo ven en la imagen. En el panel A, pues es la imagen que se nos describe clásicamente como agua de roca. Va a ser transparente o cristalino. Y aquí pues ya se ve la imagen B que está muy purulento.
Y bueno, las anormalidades clásicas de la composición del líquido cefalorraquídeo van a incluir una pleocitosis de 100 a 10.000 células por milímetro cúbico, principalmente a expensas de leucocitos polimorfonucleares, una concentración baja de glucosa, una relación de glucosa en el líquido cefalorraquídeo y en el suero baja, y un nivel de proteínas elevado, por lo general mayor a 50 miligramos sobre decilitro. Y pues en esta tablita podemos ver la comparación que existe entre la meningitis causada por bacterias y por etiologías virales y por tuberculosis. Ajá. Y como se dan cuenta, en la etiología viral y por tuberculosis, pues el tipo de célula predominante van a ser los linfocitos. Ajá. Y también en la etiología viral, pues la glucosa por lo general va a estar normal o solamente ligeramente disminuida. El siguiente paso en el diagnóstico pues va a ser la obtención de la tinción de Gram, que va a ser relativamente rápido y nos va a ofrecer una sensibilidad cerca del 60 al 90% con una especificidad mayor al 90%. Como ya saben, pues el cultivo va a ser el gold estándar para el diagnóstico y nos va a permitir tanto la identificación del microorganismo causante, así como el análisis de la susceptibilidad antimicrobiana. Va a ser positivo en un 50 a un 90% de los casos, pero si nosotros iniciamos nuestro tratamiento antimicrobiano antes de realizar la punción lumbar, pues únicamente vamos a encontrar que se encuentra positivo en 44% de los casos. Después tenemos los hemocultivos, que estos van a ser particularmente útiles en aquellos casos en los que ya hayamos iniciado nuestro tratamiento antibiótico antes de realizar la punción lumbar o en casos en los que esté contraindicada la punción lumbar. Estos van a identificar al patógeno en un 50 a 80% de los casos. Ajá. Y pues no importa cuál haya sido la razón por la cual no realizamos nuestra punción lumbar, los hemocultivos. No, voy a hacer un té mejor. ¿Perdón? Y bueno, también tenemos otros estudios diagnósticos como son la PCR. Esta va a ser útil cuando se inicia el tratamiento antes de realizar la punción lumbar o en aquellos casos en los que los métodos tradicionales de diagnóstico pues resultaron negativos. La principal desventaja que va a tener esta es que no se pueden realizar pruebas de susceptibilidad y que pues no están tan ampliamente distribuidos en todos los hospitales. Ajá, no todos los hospitales tienen estas pruebas. Su sensibilidad para el neumococo va a ser del 79 al 100% y la sensibilidad para el meningococo va a ser del 91 al 100%. Por lo general, los resultados después de realizar esta prueba se van a obtener a las 2 horas. Y finalmente, el último estudio que tenemos es la aglutinación en látex. Esta va a utilizar suero que va a tener inmunoglobulinas dirigidas contra las proteínas de las cápsulas bacterianas. La principal ventaja que nos va a dar esta es que nos proporciona resultados en menos de 15 minutos y va a ser útil igual cuando la tinción y el cultivo sean negativos. Pero pues igual la desventaja es que tampoco nos va a permitir realizar pruebas de susceptibilidad antimicrobiana. Y bueno, en el cuadrito de acá abajo, pues les puse la sensibilidad aproximada de cada uno de los tipos de estudios, de los hemocultivos, de la tinción de Gram y del test de aglutinación en látex. Y como se dan cuenta, pues la mayoría de ellos va a tener un mejor rendimiento cuando se trata del Streptococcus pneumoniae. Y bueno, la tríada de fiebre, estado mental alterado y rigidez de cuello la vamos a encontrar en casos de meningitis bacteriana, meningitis viral, meningitis fúngica, meningitis tuberculosa, meningitis inducida por fármacos, meningitis linfomatosa o carcinomatosa, meningitis asociada a enfermedades inflamatorias
como son la enfermedad de Behçet y el síndrome de Sjögren, los abscesos cerebrales y la hemorragia subaracnoidea. En aquellos casos en donde la fiebre no sea tan elevada y el inicio de la cefalea sea de manera muy aguda. Ajá. Lo importante aquí, pues, es que nosotros aprendamos a diferenciar cada uno de estos y para ello nos vamos a valer del interrogatorio y de la exploración física, incluyendo antecedentes sobre comorbilidades, sobre viajes recientes, sobre las vacunas que se haya aplicado el paciente, sobre el uso de drogas ilícitas o fármacos inmunosupresores y sobre factores de riesgo para VIH o enfermedades de transmisión sexual. Por ejemplo, en aquellos pacientes inmunosuprimidos, sobre todo aquellos pacientes que tienen VIH, pues nuestra principal sospecha diagnóstica se va a dirigir hacia una meningitis neumocócica, tuberculosa o criptocócica. Y en países de recursos bajos, en donde la tuberculosis sea endémica, pues igual vamos a sospechar este diagnóstico de meningitis por tuberculosis cuando el paciente se presente con síntomas que hayan durado más de 5 días antes de la presentación. Y pues en el caso de que nuestro paciente no tenga un factor de riesgo bien identificable, lo más común es que se trate de una meningitis viral. La distinción clínica entre la meningitis viral y la bacteriana puede ser complicada en la fase aguda de la enfermedad, de modo que en estos pacientes pues hay que hospitalizarlos y darles tratamiento antibiótico hasta que tengamos los resultados del cultivo del líquido cefalorraquídeo o se haya confirmado el diagnóstico de una meningitis viral. Y bueno, debido a la alta mortalidad de la meningitis aguda, el tratamiento debe ser iniciado en casos sospechosos incluso antes de que el diagnóstico pueda ser confirmado, como ocurre en el caso de los pacientes que fueron sometidos a una tomografía antes de la punción lumbar. Las guías en general recomiendan que este tratamiento no se debe retrasar más de 1 hora desde el momento en el que el paciente llega al servicio de urgencias. El tratamiento antibiótico que vamos a utilizar debe ser bactericida y debe alcanzar niveles adecuados en el líquido cefalorraquídeo. Ambos parámetros van a depender de la solubilidad de los lípidos, del tamaño molecular del antibiótico y del grado de inflamación meningia de nuestro paciente. Además, debemos tomar en cuenta para la selección del antibiótico la epidemiología local, la edad del paciente y la presencia de enfermedades subyacentes o factores de riesgo. Y bueno, en general para los pacientes menores de 50 años se recomienda iniciar el tratamiento empírico con vancomicina más una cefalosporina de tercera generación, ya que en estos pacientes pues la principal etiología que vamos a encontrar es el neumococo y el meningococo. En cambio, para pacientes que ya son mayores de 50 años de edad, igual vamos a dar estos 2 antibióticos y vamos a añadir un tercero, que es la ampicilina, para que de esta manera podamos cubrir también a Listeria monocytogenes. Y pues finalmente en los pacientes con un estado de inmunosupresión, debido a que aquí el rango de microorganismos que pueden estar ocasionando la infección es mucho más amplio, pues vamos a utilizar la vancomicina, la ampicilina y ya sea cefepime o meropenem, también para cubrir a los bacilos gram negativos. Y bueno, aquí les puse las dosis recomendadas de cada uno de estos antibióticos. Y bueno, una vez que el microorganismo causante ha sido identificado y se ha determinado la susceptibilidad antimicrobiana específica, ya podemos optimizar nuestra terapia antibiótica para dar el tratamiento específico. El tratamiento de la meningitis bacteriana por neumococo ha cambiado desde la emergencia de cepas con susceptibilidad reducida a la penicilina. Esta susceptibilidad va a variar desde un 25 hasta más del 50% en algunas regiones de Estados Unidos y es aún
mucho más alta en otros países. La tasa de resistencia del neumococo va a ser mayor al 5%. La resistencia a la penicilina va a ocurrir cuando nuestra concentración mínima inhibitoria es mayor a 0.12 microgramos sobre mililitro. Y pues las guías de la ITSA y las guías europeas en general recomiendan que el tratamiento para el neumococo sea a base de vancomicina más una cefalosporina de tercera generación. El tratamiento alternativo se puede dar con una fluoroquinolona. Entonces, ¿por qué le agregas al tratamiento vancomicina, Adri? Es que el neumococo ha presentado tasas de resistencia muy elevadas ¿A qué? y a las penicilinas. No, porque para eso le estás dando la cefalosporina. O sea, la resistencia a la peni, o el fundamento del por qué tú estás dando la cefalosporina de tercera generación es por la resistencia a la penicilina. Pero entonces, ¿por qué damos la vancomicina? Es por lógica nada más, porque estás cubriendo las cepas que son resistentes a cefalosporinas ya. ¿Sí me explico? Sí. Entonces no es, o sea, de por sí el estreptococo produce penicilinasas, o ya muchos estreptococos neumonía sobre todo producen penicilinasas y por eso pues tienes que darle la cefalosporina. Las mix que tú nos dices es importante que son diferentes dependiendo de si la infección es respiratoria o en el sistema nervioso central. Entonces, esas mix también van a variar dependiendo del tipo de infección, siendo una mix más baja incluso para las infecciones del sistema nervioso central. Pero ¿qué pasa entonces? Que el Streptococcus pneumoniae también tiene mutaciones, sobre todo de PBPs, que son sus principales mecanismos de resistencia, y por eso tiene resistencia a las cefalosporinas de tercera generación. En un porcentaje, dependiendo de dónde lo revises tú, hasta el 20 al 30% son resistentes a las cefalosporinas de los Streptococcus pneumoniae. Por eso le agregas la vancomicina, ¿sale? Sí, claro. Y bueno, para la Neisseria meningitis, pues anteriormente igual el tratamiento recomendado era la penicilina G, la amoxicilina o la ampicilina, pero también se han identificado cepas con una susceptibilidad reducida a estos fármacos. En un estudio que se realizó en España, se observó que hasta el 80% de las cepas de meningococo tenían una susceptibilidad reducida a la penicilina. Es por esta razón que igual se recomienda utilizar una cefalosporina de tercera generación. Y en el caso de la Listeria monocitogenes, la amoxicilina, la ampicilina o la penicilina G van a ser el tratamiento de elección, ya que las cefalosporinas en este caso pues no van a tener ninguna actividad contra este patógeno. Y aquí podemos utilizar el trimetoprim sulfametoxazol como tratamiento alternativo en aquellos pacientes pues, que sean alérgicos o intolerantes a la penicilina. Y bueno, en cuanto a la Haemophilus influenzae, igual desde la aparición de cepas productoras de beta-lactamasa y resistentes al cloranfenicol, las cefalosporinas de tercera generación igual se han convertido en el tratamiento estándar para la meningitis por este patógeno. Si se dan cuenta, pues el tratamiento para la Haemophilus influenzae y para la Neisseria meningitidis van a ser muy similares. Únicamente la diferencia es en cuanto al tratamiento alternativo, que aquí también ya podemos utilizar cefepime, una fluoroquinolona o meropenem. Y bueno, para la duración del tratamiento, las guías internacionales van a recomendar de 7 a 10 días en el caso de una meningitis por Haemophilus influenzae y Neisseria meningitidis, de 10 a 14 días para Streptococcus pneumoniae, y el tratamiento para Listeria monocitogenes pues va a ser mucho más prolongado, siendo hasta de 21 días. Y bueno, aquí les puse la tablita de las guías de la ITSA, en donde están todas las terapias de primera elección y las terapias alternativas y las concentraciones mínimas inhibitorias que ya nos mencionaba la doctora Avi.
Y bueno, a pesar de la terapia antibiótica, pues la mortalidad por la meningitis bacteriana ha continuado, ha sido muy alta y ha alcanzado hasta tasas de 25 a 25% por muchas décadas. Debido a esta alta mortalidad, pues se han realizado varias investigaciones de terapias adjuntas en modelos animales. El objetivo de estas terapias adjuntas va a ser reducir el daño cerebral y la muerte neuronal que va a estar relacionada con la inflamación, ya que los antibióticos bactericidas pues van a lisar a los patógenos, causando una liberación de los componentes bacterianos que van a desencadenar una respuesta inmune por parte del huésped, lo que va a contribuir al daño. Actualmente la única terapia adjunta que está aprobada por la ITSA y por las guías europeas pues va a ser la dexametasona. En un estudio multicéntrico que se realizó en Europa, en adultos, mostró una reducción importante en los resultados desfavorables y en la muerte en aquellos pacientes que fueron tratados con dexametasona y con la terapia antimicrobiana, en comparación con aquellos pacientes en los que únicamente se les dio el tratamiento antimicrobiano. Y pues en el subgrupo de pacientes con meningitis neumocócica se vio un resultado mucho más llamativo. Y bueno, las dosis que se van a recomendar para el tratamiento con dexametasona van a ser de 10 miligramos cada 6 horas por un tiempo de 4 días. ¿Y cuándo debemos nosotros iniciar el tratamiento con dexametasona? ¿Alguno de los residentes me podría decir y me podría dar su justificación? Bueno, había leído que se puede dar antes, justamente antes de empezar el tratamiento antibiótico, para prevenir la respuesta inflamatoria posterior al uso del antibiótico. Aunque también se puede dar justamente cuando se inicia el tratamiento antibiótico, los dos al mismo tiempo. Ajá, exactamente. En los ensayos clínicos más grandes, como el que les acabo de mostrar en la diapositiva anterior, pues la dexametasona se dio antes o con la primera dosis de antibiótico. Esto con el fin de prevenir la respuesta inflamatoria que resulta de la lisis bacteriana por los antibióticos. Ajá. Si esto no se realiza en la primera dosis de antibióticos, pues es poco claro hasta qué punto deja de ser benéfica. Sin embargo, las guías nos mencionan que todavía podemos iniciar el tratamiento con dexametasona hasta 4 horas después de haber iniciado nuestro antibiótico. ¿Y en qué casos debemos suspender este tratamiento? Pues cuando no se trate de una meningitis o cuando la meningitis no sea causada por Haemophilus influenzae o por el Streptococcus pneumoniae, ya que no se ha visto un mayor beneficio en meningitis causada por otros microorganismos. Nada más de la dosis ahí del esteroide, Adri, en general se calcula por peso, no sé, yo creo que lo leíste, y debe de ser de 0.15 miligramos por kilo. Entonces, pues eso hay que ajustarlo bien para el diferente peso de los pacientes. La duración, obviamente, como nos comentaste, pues va a ser de 4 días nada más. Y importante que, como comentas tú, dado que el esteroide es como el único agente infeccioso en donde ha demostrado un beneficio, sobre todo en las complicaciones, es contra Streptococcus pneumoniae, si identificamos, y pues como son bacterias las que estamos viendo que ocasionan sobre todo este cuadro y que van a crecer en las primeras 24 horas, si identificamos que este agente no es Streptococcus pneumoniae, como tú bien lo comentas, hay que suspenderlo. Y me pasas la diapositiva previa. Sí. Creo que esta referencia que pusiste es del 2002, y en esta revisión, pues como tú comentabas, habían visto como beneficios en la mortalidad. Sin embargo, hasta donde yo leí y me acuerdo, no sé si alguno haya leído algo más, después hubo una revisión de Cochrane que salió en el 2015, en donde obviamente juntaron diferentes estudios en donde se usó la dexametasona para la meningitis por Streptococcus pneumoniae, y prácticamente no se vio beneficio en la mortalidad.
en lo que sobre todo se ha visto beneficio o en los pacientes es en prevenir las complicaciones, ¿de acuerdo? Entonces, una de los más importantes pues son la sordera, más común en los niños, pero también los pacientes adultos los puede presentar, y pues el proceso inflamatorio también, pero como tal, hasta ese año y pues no ha salido algo más que o que yo haya leído, en la mortalidad como tal, no ha tenido o no tiene un impacto el uso de esteroide. Ujú. Ok, doctora. Y bueno, el riesgo de enfermedad meningocócica va a estar incrementado de 400 a 800 veces en individuos que se encuentran en contacto cercano con una persona que tiene una enfermedad meningocócica diseminada. Estos contactos cercanos, pues los vamos a definir como aquellos miembros del hogar, los contactos en las guarderías y las personas expuestas a las secreciones orales del paciente. Si los familiares que viven bajo el mismo techo del paciente, pues van a ser las que se encuentran con un mayor riesgo de adquirir la infección. Este riesgo va a poder ser evitado al prescribir antibióticos profilácticos. La ceftriaxona, la rifampicina y el ciprofloxacino pues van a ser los más efectivos para prevenir los casos secundarios y para lograr la erradicación del meningococo en la nasofaringe. Las dosis recomendadas pues del ciprofloxacino se va a dar como una dosis única vía oral. La ceftriaxona igual va a ser una dosis única vía intramuscular y la rifampicina se va a dar vía oral durante 2 días. Yo agregaría ahí, Adri, nada más el personal médico. Obviamente, pues lo que comentas sí es importante darlo, pero como seguramente lo comentaste ya en la clase, en las manifestaciones clínicas, estas lesiones purpúricas que llegamos a ver en los pacientes con meningitis por meningococo, que es para quien está indicada esta quimioprofilaxis, son altamente cargadas de bacilos. Entonces, puede ser que a lo mejor alguno de nosotros no sepa o que y toque las lesiones y demás, o esté en contacto con el paciente. Entonces, por eso es que también nosotros entramos dentro de esos contactos, que si tenemos este antecedente es importante que se tome la quimioprofilaxis. También importante de comentar, por si no lo habías dicho, esta es la única meningitis que requiere de aislamiento, y el aislamiento es por gota. Si no es una meningitis de esta etiología, si es de Listeria, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus agalactiae, Haemophilus influenzae, esas etiologías no requieren de aislamiento. El único aislamiento es este. Y no sé si alguien sepa por cuánto tiempo vamos a dejar el aislamiento en la meningitis por Neisseria meningitidis. ¿Cuánto tiempo lo vamos a dejar? No estoy seguro, pero no eran 24 horas tras el inicio del tratamiento. Exactamente, me dice 24, 40, o sea, no va a ser así de una semana, 2 semanas, o sea, desde que empiezas a dar el tratamiento antibiótico, se empieza a esterilizar el líquido cefalorraquídeo, y tras 24, 48 horas también lo manejan alguna literatura, puedes quitar el aislamiento en el paciente y ya no hay riesgo de que pueda contagiar o que tenga riesgo, o sea, que el mecanismo de contagio por gota persista, y pues podemos estar tranquilos respecto a eso, ¿no? Muy bien. Bueno, el curso clínico de la meningitis bacteriana se va a poder complicar con anormalidades neurológicas o con complicaciones sistémicas. Los pacientes pueden desarrollar una disminución del estado de conciencia, déficits neurológicos focales, inestabilidad hemodinámica o incluso insuficiencia respiratoria. La frecuencia de complicaciones pues igual va a variar entre los diferentes grupos de edad y dependiendo de los microorganismos causantes. Las complicaciones que vamos a encontrar más frecuentemente en los adultos están la insuficiencia respiratoria, la hiponatremia, las convulsiones y las complicaciones cerebrovasculares. Para diagnosticar estas complicaciones, pues podemos utilizar tomografías o resonancia magnética si sospechamos anormalidades craneales, así como electroencefalogramas. Cuando existe un hidrocéfalo, una lesión ocupante de espacio como los empiemas subdurales, los abscesos o las hemorragias intracraneales, se va a requerir de una intervención quirúrgica para prevenir la herniación cerebral y a veces para quitar la lesión.
Y pues en la mayoría de los casos de los pacientes que tienen hidrocéfalo obstructivo va a estar indicada la colocación de un drenaje ventricular externo, y en pacientes con hidrocéfalo comunicante que están despiertos, algunas medidas invasivas como las punciones lumbares repetidas o como la colocación de drenajes lumbares externos pueden considerarse, aunque no siempre son necesarios. Y pues las complicaciones cerebrovasculares van a consistir en infartos cerebrales, en hemorragias intracraneales y en trombosis de los senos venosos. Los pacientes con meningitis bacteriana pues deberían ser admitidos idealmente en una unidad de cuidados intensivos en donde el nivel de conciencia y el desarrollo de complicaciones puedan ser monitoreados de cerca. Dichos cuidados médicos podrían mejorar el pronóstico de nuestro paciente, pero pues ya sabemos en troncoso, pues eso no va a pasar, ¿verdad? Casi nunca. A nivel neurológico, en los pacientes con alto riesgo de herniación cerebral, hay que considerar el monitoreo de la presión intracraneal y la administración intermitente de diuréticos osmóticos para mantener una presión intracraneal menor a 15 milímetros de mercurio y una presión de perfusión cerebral mayor a 60 milímetros de mercurio. En los pacientes con antecedentes de crisis convulsivas o que tengan un nivel de conciencia fluctuante, pues también debemos hacer un monitoreo mediante electroencefalograma. A nivel respiratorio, si nuestro paciente ya presenta deterioro importante del nivel de conciencia, podría requerir ventilación mecánica invasiva o no invasiva. A nivel cardiovascular, pues si el paciente está en choque séptico, igual hay que iniciar un manejo con aminas intravenosas y usar cristaloides o albúmina para mantener un balance de líquidos adecuados. A nivel gastrointestinal, pues siempre hay que ponerle su sonda nasogástrica al paciente para que continúe con una nutrición enteral y podamos mantener igual niveles de glucemia normales. Y además hay que proporcionar tromboprofilaxis y usar antipiréticos en caso de fiebre. Las soluciones salinas hipertónicas también podrían ayudarnos a controlar la hiponatremia que va a ser muy frecuentemente observada en este tipo de pacientes. Y bueno, de las secuelas, las más frecuentes en los adultos van a ser la pérdida auditiva, las crisis convulsivas y el deterioro cognitivo. Se estima que un 5 a un 35% de los pacientes con meningitis bacteriana van a desarrollar una pérdida neurosensorial de la audición y el 4% de los pacientes va a tener una pérdida severa auditiva que va a ser bilateral. Esta secuela se puede presentar desde el momento de la admisión o desarrollarse durante la evolución de la enfermedad y también puede ser transitoria o permanente. Se suele producir cuando las bacterias alcanzan la cóclea y aquí producen una laberintitis, lo que va a llevar a la pérdida auditiva. El principal factor de riesgo identificado para esta complicación después de una meningitis va a ser la otitis, y otros factores de riesgo que también podemos encontrar van a ser la edad avanzada, la presencia de comorbilidades y la severidad de la meningitis. Siempre es importante que nosotros realicemos una evaluación auditiva desde el momento en que nos ingresan al paciente, debido a que puede ocurrir una osificación de la cóclea en cualquier momento desde que inicia el proceso infeccioso, haciendo que posteriormente pues, la colocación de un implante sea muy difícil o incluso imposible. Y en los pacientes que no presentan pérdida auditiva durante la hospitalización, igual les debemos realizar un seguimiento, ya que esta pérdida auditiva se puede volver aparente varios meses después del episodio de la meningitis. Y pues después tenemos a las crisis convulsivas. En estas, el principal mecanismo causante va a ser la inflamación cortical. También pueden estar asociados con patologías cerebrales subyacentes como el edema, el hidrocéfalo, el empiema subdural o los infartos. Se sabe que la presencia de convulsiones en la fase temprana de la meningitis se va a asociar con el desarrollo de crisis tardías y pues la epilepsia se va a describir como una secuela a largo plazo de esta enfermedad. El riesgo de que esto ocurra parece ser mayor cuando es provocado por una meningitis neumocócica, y la mayoría de casos va a ocurrir después de 5 años del episodio de la meningitis.
En estos pacientes pues va a estar indicado el tratamiento antiepiléptico a largo plazo. Y finalmente tenemos el déficit cognitivo, en el cual pues va a estar ocasionado por los productos citotóxicos de la respuesta inflamatoria y del daño al parénquima cerebral, que van a llevar finalmente a una lesión neuronal. El hipocampo va a ser la zona más vulnerable, y esto va a dar como resultado una atrofia que se puede observar en los supervivientes de la meningitis. En un estudio holandés, el déficit ocurrió en 32% de 155 pacientes, me parece, que sobrevivieron a la meningitis bacteriana. En este estudio se evaluaron 4 dominios cognitivos. Fueron la inteligencia, la memoria, la atención y la función ejecutiva. Y las principales alteraciones que se encontraron fueron bradipsiquia y alteraciones leves de la memoria. Y bueno, en cuanto a la prevención, pues la meningitis bacteriana va a ser en parte una enfermedad prevenible, ya que existen vacunas disponibles para la mayoría de los patógenos causantes. Como ustedes saben, para el Haemophilus influenzae contamos dentro de la cartilla de vacunación la vacuna pentavalente acelular, que va a incluir protección contra este microorganismo. Esta se va a aplicar a los 2 meses, a los 4 meses, a los 6 meses y a los 18 meses. Después tenemos la vacuna contra Streptococcus pneumoniae, que esta por lo general se va a aplicar a los 2, a los 4 y a los 12 meses, pero en los pacientes mayores de 65 años también se va a aplicar una dosis de vacuna contra Streptococcus pneumoniae, o en aquellos pacientes de 60 a 64 años de edad que tengan algún factor de riesgo. Y pues para la vacuna para la Neisseria meningitidis, esta no forma parte de la cartilla nacional de vacunación, pero sin embargo sí existe para los serogrupos A, los serogrupos C, el serogrupo B, y también hay una vacuna tetravalente que va a cubrir a los serogrupos A, C, W y Y. Y bueno, ya les había mencionado que la mortalidad asociada con la meningitis sigue siendo muy alta, y los factores de riesgo más importantes que vamos a tener para un resultado desfavorable son aquellos que son indicativos de compromiso sistémico, un nivel bajo de conciencia y la infección por Streptococcus pneumoniae. Esto se demostró en un estudio, en el estudio del que les he estado hablando, en que se valoró los 696 episodios de meningitis. En esto se vio que 34% tuvieron un resultado desfavorable. Este resultado desfavorable lo definieron ellos por una escala de coma de Glasgow de 1 a 4 puntos en el momento del egreso. Los factores de riesgo asociados con un resultado desfavorable pues fueron la edad avanzada, la presencia de otitis o sinusitis, la ausencia de rash, una puntuación baja en la escala de coma de Glasgow en el momento del ingreso, taquicardia, cultivos positivos, una BCG elevada, trombocitopenia y un recuento de leucocitos bajo en el líquido cefalorraquídeo. La procalcitonina también nos va a ofrecer cierto valor pronóstico. También se realizó un estudio retrospectivo en Corea. En se evaluaron 80 pacientes con meningitis bacteriana y se encontró que los niveles de procalcitonina mayores a 7.26 nanogramos sobre mililitro eran un predictor muy importante de mortalidad en los pacientes, y pues en ellos el riesgo de muerte con niveles altos de procalcitonina va a ser de al menos 9 veces más alto. Y bueno, finalmente tenemos la meningitis asociada a los cuidados de la salud. Esta puede ser resultado de procedimientos invasivos, de algún traumatismo craneoencefálico complicado, o en casos raros puede ser consecuencia de una bacteremia adquirida en el hospital. Estos casos de meningitis van a ser causados por un espectro de microorganismos muy diferentes a los casos adquiridos en la comunidad.
y la enfermedad va a ser resultado de diferentes mecanismos patogénicos. Por ejemplo, tenemos la craniotomía. En este caso, la meningitis va a ocurrir en el 0.8 a 1.5% de los pacientes que son sometidos a este procedimiento. De estos casos, aproximadamente 1/3 van a ocurrir en la primera semana después de la cirugía, otro 1/3 en la segunda semana y finalmente el último 1/3 después de la segunda semana. Y se han reportado incluso algunos casos varios años después. Y pues algunos factores que se van a asociar con el desarrollo de meningitis después de una craniotomía son la presencia de una infección concomitante en el sitio de la incisión y una duración de la cirugía mayor a 4 horas. Después tenemos los catéteres ventriculares internos, en los cuales la meningitis va a ir del 4 al 17% la tasa de incidencia. Estos catéteres van a ser comúnmente utilizados para el hidrocéfalo y el factor causante más importante va a ser la colonización del catéter en el momento de la cirugía y la mayoría de las veces las infecciones se van a manifestar un mes después de esta. Los catéteres ventriculares externos se van a utilizar para monitorear la presión intracraneal o como parte del abordaje y terapéutico para el tratamiento de los catéteres internos infectados. La tasa de infección asociada con los catéteres externos va a ser del 8% y el riesgo de infección se va a incrementar mientras mayor sea el tiempo de drenaje. Sin embargo, pues ya que la infección se puede adquirir al introducir bacterias después de la inserción de un nuevo catéter, pues en realidad no se recomienda estar cambiando de manera continua estos dispositivos si no hay ningún dato clínico de infección. Y otros factores de riesgo asociados a la infección por catéteres van a ser el muestreo frecuente de líquido cefalorraquídeo, la fuga de líquido cefalorraquídeo en el sitio, el bloqueo de drenaje y la hemorragia intraventricular. Después tenemos los catéteres lumbares externos. Estos van a ser colocados para ayudar en el diagnóstico del hidrocéfalo con presión normal y se han asociado con tasas de meningitis de hasta el 5%. Los factores de riesgo asociados con estos catéteres van a incluir la desconexión del sistema de drenaje externo y la presencia de otras infecciones. Después tenemos los traumatismos cráneoencefálicos. En general, la incidencia de meningitis después de un traumatismo moderado o severo va a ser de aproximadamente del 1 al 4%. Aquí podemos tener traumatismos cráneoencefálicos abiertos o cerrados. En el caso de los traumatismos cráneoencefálicos abiertos, las tasas de incidencia van a ir del 2 al 4% y en el caso de los traumatismos cerrados, esto va a ser mucho mayor, va a ser hasta del 25%. Esto se debe a que las fracturas cerradas se van a asociar a una fractura de la base del cráneo que va a comunicar el líquido cefalorraquídeo con los senos paranasales. Y pues ya vimos antes que existen microorganismos que colonizan de manera asintomática estos epitelios. Y después finalmente tenemos las punciones lumbares que se van a presentar los casos de meningitis asociada a estas en 1 de cada 50,000. Y por lo general se van a deber a procesos anestésicos o a la realización de mielografías. Y bueno, las bacterias específicas que van a causar meningitis nosocomial van a variar de acuerdo a la patogenia y al momento de la infección después del evento predisponente. La meningitis que se desarrolla después de una neurocirugía o en pacientes que han estado hospitalizados por un largo periodo de tiempo después de un traumatismo o fractura de la base del cráneo pueden ser causados por estafilococos o por bacilos gram negativos aerobios o facultativos. En pacientes en los que se les colocó algún cuerpo extraño, por ejemplo en los drenajes ventriculares internos, la meningitis frecuentemente va a ser causada por patógenos que habitualmente se encuentran en la piel, por ejemplo los estafilococos coagulasos negativos o el Propionibacterium acnes.
Y la mayoría de los casos que ocurren después de una fractura de la base del cráneo o poco después de una cirugía otorrinolaringológica van a estar causados por microorganismos que colonizan la nasofaringe, principalmente el neumococo. Y pues es importante que nosotros tengamos en cuenta todas estas posibles etiologías para iniciar nuestro tratamiento empírico. En cuanto al cuadro clínico, pues la fiebre y el deterioro del nivel de conciencia van a ser los hallazgos clínicos más frecuentes, aunque estos no van a ser muy específicos y en realidad van a ser muy difíciles de reconocer en aquellos pacientes que se encuentran sedados, que acaban de ser sometidos a una neurocirugía o que tienen una enfermedad neurológica subyacente que puede estar enmascarando los síntomas. Los signos de irritación meningia por lo generalmente se van a encontrar en menos del 50% de los casos. Y pues para realizar nuestro diagnóstico, igualmente vamos a requerir estudios de neuroimagen y como en la meningitis adquirida en la comunidad, el análisis del líquido cefalorraquídeo, que incluya un recuento celular, los niveles de glucosa, de proteínas, la tinción de Gram y los cultivos, que los debemos hacer para microorganismos tanto aerobios como para anaerobios. Y igual debemos obtener hemocultivos, ¿no? Los estudios de imagen se van a indicar en la mayoría de los pacientes en los que se sospecha de una meningitis nosocomial, ya que esto nos va a permitir realizar una evaluación del tamaño ventricular y nos va a proporcionar información sobre el estado de los catéteres de cirugías previas, la presencia de fugas de líquido cefalorraquídeo o de masas en expansión, como son las hemorragias, el empiema subdural o el hidrocéfalo. Y bueno, finalmente tenemos el tratamiento. Los principios de la terapia antimicrobiana para los pacientes con meningitis asociada a los cuidados de salud, pues prácticamente van a ser los mismos que para la meningitis adquirida en la comunidad. Es decir, que el fármaco utilizado debe penetrar el sistema nervioso central, debe alcanzar concentraciones adecuadas en el líquido cefalorraquídeo y debe tener actividad bactericida. Sin embargo, pues algunos de los microorganismos que causan estas infecciones frecuentemente van a formar biofilms en los dispositivos que nosotros utilicemos. Por lo tanto, en estos casos, los antibióticos no van a poder penetrar de manera adecuada este biofilm y de nada va a servir nuestro tratamiento si nosotros no quitamos estos dispositivos. Y bueno, la terapia empírica con vancomicina intravenosa más cefepime, ceftazidima o meropenem es la que más se utiliza. La concentración mínima sérica de vancomicina igual debe mantenerse entre 15 a 20 microgramos por mililitro en los pacientes adultos a los que se les está administrando bolos intermitentes. Y para los pacientes que sean alérgicos a los betalactámicos, en los cuales esté contraindicado el meropenem, pues la terapia empírica contra los patógenos gram negativos se puede realizar con Aztreonam o con ciprofloxacino. Y pues al igual que la meningitis adquirida en la comunidad, una vez que el microorganismo específico ha sido aislado, debemos modificar nuestra terapia para un manejo más óptimo. Y pues ya, doctora, eso sería todo. Definitivamente, pues en las etiologías nosocomiales, a pesar de que iniciamos con un tratamiento de cobertura amplia, pues siempre hay que adaptarlo al cultivo, ¿verdad? Que tengamos, porque pues aquí estas etiologías que nos comentabas, pues incluso vemos como estás poniendo en esta tabla infecciones por Acinetobacter, pseudomonas, que pues incluso pues se pueden volver más difícil en cuanto a la elección del tratamiento que nosotros le podamos dar a estos pacientes. Por ahí Abelardo comentó algo importante acerca de herramientas de diagnóstico de lactato en el líquido cefalorraquídeo, André. No sé si tú hayas leído algo respecto a esta herramienta de diagnóstico. No, doctora. ¿Tú, Abelardo? Pues según recuerdo que tenía mejor efectividad, bueno, era mejor para la hora de evaluar el líquido cefalorraquídeo comparado a los leucocitos
las proteínas y bueno, de eso me acuerdo, que era más eficiente para hacer los diagnósticos de una meningitis bacteriana versus una meningitis aséptica. Exacto, es más que nada en ese aspecto, ¿no? De que hay un punto de corte que es el que más se ha manejado en los estudios, que son de 4 milimol por litro, en donde se ha visto que puntos de corte arriba de esto, más de 4, pueden ser muy sugerentes de que la etiología de la neuroinfección sea bacteriana versus otras etiologías infecciosas, sobre todo de etiologías virales, ¿no? Por ejemplo, el lactato en el líquido cefalorraquídeo normalmente tiene hay lactanto en el líquido cefalorraquídeo. Los rangos de valor normal van de 1.1 a 3 y tantos, no recuerdo bien el valor del 3, por eso es que se toma el punto de corte de 4. Hay otras cosas que te pueden elevar el lactato en el líquido cefalorraquídeo, como por ejemplo la hemorragia subaracnoidea, los eventos vasculares cerebrales, pero no los elevan no los elevan tanto como lo hacen las infecciones bacterianas, meningitis bacterianas específicamente, que es lo que queremos utilizar. Por eso es que sí es una herramienta que considero que es útil en el momento que nosotros queremos diferenciar la etiología bacteriana de otras etiologías no bacterianas, obviamente. No sé si tenga alguien alguna otra duda, alguna pregunta que les haya quedado respecto a lo que Adri nos expuso. Yo, doctora, nada más en cuanto a relación a lo que ahorita acaba de mencionar del lactato, nada más tener en cuenta que la elevación del lactato que se da en el líquido cefalorraquídeo, como bien lo dice, sí es marcador, que nos puede hablar de meningitis bacteriana arriba de 4 y que no tiene una relación con el valor que hay en sangre. Entonces, para que no se vayan a confundir que a lo mejor si le toma una gasometría y hay un lactato de tanto o se le toma una prueba de suero o lo que sea, la vayan a tratar como de correlacionar con el valor de... ¿no? Que la traspolarla. Ajá, Y no, es diferente el valor que nos va a dar en un líquido cefalorraquídeo al valor que nos diera, por ejemplo, en suero. Lo tomamos así. Exactamente. Eso es algo que es importante también. ¿Qué otra cosa les iba a comentar? El tratamiento empírico, de lo más importante que tienen que saber es las dosis también adecuadas, que también ya nos las dijo Adri, no se les olviden, tienen que ser dosis meningias, no son las dosis convencionales que usamos de las cefalosporinas y tampoco de la vancomicina. Sin embargo, hay que tener también cuidado con la vanco. ¿Cuánto es lo máximo de dosis de vancomicina al día que ustedes pueden recomendar en cualquier paciente? ¿Alguien sabe? 3 gramos, muchachos. Arriba de 3 gramos ya tenemos nosotros riesgo de provocarle como efecto adverso nefrotoxicidad a los pacientes. Entonces, si bien las recomendaciones son de que iniciemos 15 a 20 miligramos por kilo la vancomicina, generalmente la mayoría de los pacientes quedan en el rango de los 3 gramos al día. Entonces, generalmente se los indicamos 1 gramo cada 8 horas. Pero a pesar de esa indicación de 15 a 20 miligramos, si su paciente le toca una dosis más alta, no pueden pasar de los 3 gramos, muchachos. Entonces, nunca pongan una indicación de 1 gramo cada 6 o eso, porque pues, eso se está sobrepasando a lo que el paciente necesita y requiere. La ceftriaxona o la cefotaxima, acuérdense de la ceftria 2 gramos cada 12 horas, la cefotaxima también son 2 gramos cada 8 horas. Y no en todos, porque eso es importante, no en todos los pacientes les vamos a agregar la ampicilina. Los escenarios ya están bien marcados, ya nos los recalcó Adri, pacientes con factores de riesgo, inmunodeprimidos, pacientes con VIH, lupus, trasplantados, uso de esteroides por la razón que ustedes quieran, solamente en esos vamos a agregar la ampicilina. Y la transmisión, ¿cómo es la transmisión, Kevin? De la listeria. A diferencia de las otras etiologías de meningitis que ya
que ya vimos. ¿Está Kevin? Sí. ¿No? Bueno, está Carly, ¿sí? en R2. Aún no he llegado. Está Ivonne. Sí, doctora, es por transmisión alimentaria, alimentos contaminados. Fecal oral, ¿verdad? Entonces, exactamente, es diferente, que lo recuerden. Es mucha relación con lácteos y quesos no pasteurizados, alimentos contaminados también, obviamente. Y una etiología que no nos mencionaste y que no debemos de dejar de pensar también, porque no es tan infrecuente como ustedes creen. De hecho, no sé si con Mari el año pasado fue con que tuvimos un caso de una meningitis por Streptococcus agalacti en una mujer adulta. Este tipo de neuroinfección tampoco es tan infrecuente. Lo que sí es importante es que también la colonización no es en vía respiratoria, como en el caso de Neisseria meningitidis o de ¿cómo se llama? O de streptococoneumonía. ¿En dónde será la colonización? No sé si alguien sepa, en el caso de pacientes con meningitis por Streptococcus agalactia. ¿Dónde estará colonizado aquí? Es en la vagina y Exactamente, en el... genitales. Ajá. Muy bien. Entonces, eso también implica el hecho de que cuando haya una mujer con algún problema aquí, que está embarazada y tenga alguna manifestación también de secreción a nivel vaginal y crezca por algún motivo en el urocultivo o incluso también en las secreciones vaginales, Streptococcus agalacti, tiene que recibir tratamiento el paciente. También se ha relacionado con usos previos en el caso de las mujeres, de dispositivos intrauterinos, pacientes también, mujeres que tienen, sobre todo en mujeres es donde más se ha visto que tienen alguna alteración también, sí, sobre todo alteración del endometrio, sobre todo también como factor de riesgo la endometritis, y los inmunodeprimidos también entran aquí. Entonces, no hay que dejarlo de pensar. La vía de colonización, como comenté, es diferente. Y afortunadamente el Streptococcus agalactiae es bien sensible a la peni y la podemos tratar con AMPI o penicilina y la respuesta pues en estos pacientes es muy buena. ¿Qué otra cosa les iba a decir? Creo que nada más eso. Sí. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? Doctora Avi, nada más a esos pacientes que llegan con la alta sospecha de que tengan una neuroinfección y que son en las guardias esas nocturnas, luego nada más ahí pues sí es importante que se haga la punción lumbar, que se analice el líquido cefalorraquídeo, pero no sé si recuerda, por ejemplo, en centro médico que siempre cuando hacíamos las PLs era meter al refri el tubito, ¿no? Al refri ahí de neuro. Pero nada más para comentarles qué es lo que tenemos que hacer en ese caso, para que no sea una cuestión de que, ay, no le hice la PL porque es la noche y porque no me lo van a procesar, porque esto y N número de horas y el paciente nada más se queda así con la sospecha de deterioro neurológico, bueno, con el deterioro neurológico, la sospecha clínica y no más lo vemos. Entonces eso es muy importante, ¿no? Y más aún, creo que ya lo comentamos también, recuerdo haberlo comentado y si no lo decimos en la clase de toma de muestras del inicio de año, al ser esta una emergencia, pues muchas veces pues no nos podemos detener a esperar en cuanto al manejo, a veces en los pacientes del tratamiento empírico. Pero otra recomendación que yo les haría es inocularlo en el frasco del hemocultivo. ¿De acuerdo? Lo podemos guardar en el refrigerador, sí, pero sobre todo cuando lo vamos a llevar a pruebas moleculares, sobre todo PCRs, pero cuando nosotros, sobre todo el cultivo, porque las bacterias se empiezan a replicar fácilmente y si hay algún colonizante, por ejemplo, que se haya contaminado por Staph epidermidis, pues no lo podemos interpretar bien. Por eso es que les digo que si ustedes están en un escenario como el que comentó ahorita Vicky, pueden inocularlo en el frasco del hemocultivo. No le van a meter a lo mejor los 10 mililitros como un hemocultivo convencional, pero incluso 3 a 5 mililitros son suficientes
para que lo pongan ahí, el otro día se empieza a incubar y de ahí, de ese frasco de hemocultivo, nosotros podemos tener el aislamiento microbiológico. De hecho, cuando ustedes bajan muchas veces el frasco de la muestra en el tubito de líquido cefalorraquídeo, eso se hace en el laboratorio, se hace una siembra directa en el agar y aparte se inocula también en un frasco de hemocultivo. Entonces, pretextos no tenemos para que no hagamos este procedimiento por X razón o lo que sea. Entonces hay que hacerlo y es una emergencia. El líquido se esteriliza rapidísimo tras que ustedes inicien el tratamiento antibiótico. Entonces por eso hay que hacerlo, rápidamente. Nunca, muchachos, para mí obviamente considero que no es difícil que por características del líquido cefalorraquídeo confundan una meningitis viral con una bacteriana. Eso van a irlo adquiriendo también con experiencia conforme vayan avanzando en la residencia y en la práctica después ya, pero es difícil, o sea, prácticamente no se puede confundir una meningitis, una encefalitis viral o meningitis viral con una meningitis bacteriana. ¿De acuerdo? También lo último, ya para acabar ya es tarde, nunca ninguna neuroinfección también les va a dar tanta hipoglucorraquia como una meningitis bacteriana. Ya he tenido casos de ver glucosas de 0 o de 4, bajísimas pues, con etiologías bacterianas. Ni la TB pues me da una hipoglucorraquia tan severa como esta enfermedad. Entonces, como tip para la vida diaria, ¿sale? Doctora, Ujú. yo lo que decía era, y está bien descrito, si haces una PL puedes medir precisamente la glucosa en el glucómetro, porque las neuroinfecciones pues, bacterianas te van a dar hipoglucorraquia y en la tierra reactiva puedes ver hiperproteinorraquia. Suponiendo que no tuviéramos a la mano un laboratorio de microbiología, como puede ser a lo mejor los que se van al servicio social en un hospital rural y demás. Claro. Y aparentemente tiene una sensibilidad mayor al 90%. Ah, mira, Pero muy bien. pues sí se puede guardar la muestra junto a la coca y todo. Y ya lo bajamos el otro día. Oigan, No, Kevin, no. es buen tip porque en el hospital rural, cuando va uno allá al Sí, R4, no te procesan, no, así, es increíble, pero eso no, fíjate que nunca lo pensé hacerlo. Lo teníamos que mandar a hacer por fuera, pero sí no tienes tampoco para que te procesen líquido cefalorraquídeo, entonces es un buen tip. Pues sí, muy bien. Gracias, Adri, muy bien. Gracias. Entonces, Sí, muy bien, Adri, tu clase bastante bien, bastante buena bibliografía y buena pues presentación del tema. Gracias, doctora. Y gracias Y gracias, Fer, por el apoyo y gracias, chicos, RD. Sí, gracias a todos. Sí, sobre todo a Bye. Fer, que les quedó muy bien la clase, ¿no? Sí, gracias, Así Fer. es, la coordinación de Fer. Cuídense. Al fin que Fer Luego nos da la clase, doctora. Ya no las metan con los tacos y con las cocas. No, vi que eran mordiscos, ¿no? La de micóticas invasivas. ¿Qué pasó, Mari? Sí, ya quedamos. ¿Te acuerdas que eran mordiscos los que tenían estos niños ahí que les llegaban con sus paletas de hielo y no sé qué? Yo quiero un Sí, mordisco. sí, ya me acuerdo. Ya no Bueno. volvemos a hacer esto en la época calurosa. Pues sí. Paletitas de hielo, ¿no? Bueno, hasta mañana, muchachos. Bueno, buenas noches. Gracias, Que doctora. descansen. Bye. Buenas noches. Hasta Gracias. mañana. Bye.